Buenas tardes, bienvenidos a la clase teórica de Morfología y Diversidad Vegetal sobre la raíz de las plantas. Como aprendimos anteriormente, el origen de la raíz es la radícula del embrión. Específicamente, la primera raíz en una planta con semilla se desarrolla a partir del meristemo apical de la radícula del embrión. En ese meristemo apical se van a encontrar células meristemáticas que activan su capacidad de división, permitiendo el crecimiento en longitud de la radícula, y de esta manera se origina la raíz embrionaria. Esta raíz embrionaria también se puede denominar raíz primaria. En el caso de las monocotiledóneas, la raíz primaria o embrional se mantiene durante el periodo de plántula de la especie, y una vez que la plántula pasa a un estadio joven, cuando se cae el cotiledón, la raíz primaria es reemplazada por raíces adventicias. En el caso de las dicotiledóneas, la raíz embrionaria crece por actividad meristemática tanto en longitud como en diámetro, originando una raíz secundaria capaz de fijar la planta al suelo. Las funciones generales de las raíces son las funciones de absorción de agua y sales minerales disueltas que se van a encontrar en el suelo, y como dije anteriormente, una de las funciones principales es fijar la planta al suelo o a los sustratos. En algunos casos vamos a encontrar funciones relacionadas con el almacenamiento de sustancias, como ser el almidón. Las raíces adventicias son raíces que no se desarrollan a partir de la radícula del embrión, sino que se pueden formar sobre tallos y hojas en regiones meristemáticas. Pueden surgir de partes aéreas de la planta, en tallos subterráneos y en raíces viejas. Pueden tener o no ramificaciones, pero tienen forma y tamaño relativamente homogéneos. No tienen crecimiento secundario generalmente. Un ejemplo de este tipo de raíz lo podemos observar en la planta de maíz. En cuanto a los sistemas radiculares que presentan las raíces, podemos encontrar dos grandes sistemas: el sistema radicular heterorrizo y el sistema radicular homorrizo. Vamos a analizar el sistema radicular heterorrizo. Este sistema se encuentra presente en las gimnospermas y dicotiledóneas, y generalmente la raíz principal es una raíz de la cual derivan raíces laterales secundarias, con un grosor relativamente diferente al de la raíz primaria. En este caso podemos observar una raíz que presenta un sistema radicular heterorrizo en la imagen A. El sistema radicular homorrizo, homo significa igual, rizo, raíz, hace referencia en este caso a que la mayoría de las raíces tienen aproximadamente el mismo tamaño. Es característico de las monocotiledóneas y, como les dije anteriormente, la primera raíz embrional tiende a morir una vez que terminamos el estadio de plántula y se generan raíces adventicias. Estas raíces adventicias van a formar el sistema radicular homorrizo, como podemos observar en la imagen B. Generalmente las ramificaciones de la raíz se ven influenciadas por los tipos de suelo. Las raíces van a ser escasamente ramificadas si crecen en zonas acuosas o pantanosas. En los suelos aireados, por ejemplo, que son secos, las raíces van a tender a ser muy ramificadas. Muchos árboles tendrán un sistema radical dividido que les va a permitir aprovechar mejor la provisión del agua y de las sales minerales disueltas. Podemos tener plantas con raíces horizontales con respecto al suelo, superficiales para absorber el agua de lluvia, y raíces profundas verticales para permitir anclar la planta al suelo y alcanzar las capas internas del mismo cuando baja el nivel freático del suelo, permitiendo de esta manera abastecer a la planta del agua. Vamos a analizar la morfología externa de una raíz primaria.
La primera zona que se presenta hacia el extremo inferior es la calíptera cofiopilorrhiza. Es una región que se encuentra en el ápice de la raíz, protegiendo el meristemo apical. En este meristemo apical vamos a encontrar abundantes células meristemáticas que permiten el crecimiento en longitud de la raíz. Por eso la calíptera es tan importante, ya que protege estas zonas meristemáticas, permitiendo que a medida que crece la raíz y se incrusta en el suelo, esta región no se vea afectada. Luego vamos a tener una zona de alargamiento o de crecimiento que está formada por abundantes células meristemáticas. Esta región es una zona glabra, significa que no tiene pelos. La zona de crecimiento o alargamiento va a acompañar el crecimiento del ápice de la raíz. Luego tenemos una zona pilífera caracterizada por el abundante crecimiento de pelos absorbentes. Estos pelos absorbentes son de menor diámetro y se van a encargar de absorber el agua y las sales minerales en menor medida. Vamos a tener luego una zona de ramificación caracterizada por ser una región glabra sin pelos, donde se van a formar las raíces secundarias o laterales que van a acompañar y permitir una mayor fijación de la planta al suelo. Esta región se extiende hasta el cuello de la raíz, que la va a unir al tallo. Y por último tenemos específicamente una región que se encuentra cubierta por mucigel. El mucigel es un compuesto que protege a la raíz contra los productos dañinos, la humedad, los microorganismos, que va a prevenir la desecación de las raíces en épocas secas y que va a proporcionar un ambiente favorable para los microorganismos beneficiosos. En cuanto a las formas de la raíz, vamos a encontrarnos con las raíces de liliópsidas o monocotiledóneas. Como hablamos anteriormente, las raíces de monocotiledóneas o liliópsidas tienen un sistema radicular homorrizo. Y en cuanto a la forma, la vamos a clasificar como raíces fasciculadas o en cabellera, haciendo referencia a que todas las raíces nacen de un mismo punto, en este caso de los nudos del tallo, y tienen más o menos el mismo diámetro. En cuanto a las formas de la raíz de magnoliópsidas o dicotiledóneas, podemos decir que tiene una forma pivotante, haciendo referencia a que hay un eje principal del cual van a derivar raíces laterales secundarias de menor diámetro. Como vimos anteriormente, este tipo de raíz está caracterizado por tener un sistema radicular heterorrizo. Vamos ahora a analizar algunas modificaciones que sufren las raíces que les van a permitir adaptarse a diferentes ambientes o condiciones. Como vimos anteriormente, las funciones básicas o más conocidas de las raíces son la absorción de agua y sales minerales y la fijación de la planta al suelo o a los diferentes sustratos. En este caso vamos a ver que algunas raíces se modifican a lo largo de la evolución para servir funciones específicas que le van a permitir adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Algunos de los tipos de raíces especializadas que podemos ver son raíces de almacenamiento, raíces tabulares, zancos, raíces estranguladoras, raíces adherentes y pneumatóforos. Raíces de almacenamiento. Como su nombre lo sugiere, estas son raíces que se han especializado en almacenar reservas, principalmente en forma de almidón. Los ejemplos más conocidos son la zanahoria, la remolacha y la batata. Esta última presenta yemas que van a permitir el rebrote de la planta. Raíces tabulares. Las raíces tabulares, también conocidas como raíces contrafuerte, son aquellas que se proyectan como tablas de la base del tronco. Las raíces tabulares pueden alcanzar tamaños considerables y de este modo realizar su función principal: sostener
y darle estabilidad a los árboles de copa grande y pesada. Las raíces tabulares pueden verse en algunos árboles. Son raíces leñosas engrosadas que se van a originar en la base del tronco y están un poco enterradas, pero sobresalen por sobre la superficie del suelo, extendiéndose horizontalmente en él hasta desaparecer completamente debajo de la tierra. Y usualmente son verticalmente engrosadas. Estas raíces reciben, como dijimos, diferentes nombres. Son raras en árboles de zonas templadas, pero usuales en árboles tropicales o de pantanos. Ejemplos son Ficus rubiginosa, Ficus elástica y ceiba, y el género del palo borracho. Zancos o raíces fulcreas. Los zancos o raíces fulcreas, al igual que las raíces tabulares, salen de la base del tallo o del tronco y sirven para dar soporte y estabilidad a la planta. Sin embargo, a diferencia de las raíces tabulares, los zancos parecen muletas cilíndricas y con frecuencia ramificadas, en lugares de tablones gruesos como las raíces tabulares. Son comunes en plantas que viven en suelos inestables como los de los pantanos y manglares. Los zancos o raíces fulcreas, también llamadas raíces zancudas, son raíces que crecen de los nudos basales del tronco con la finalidad de sostener de manera más eficiente a la planta. Salen de la base del tallo y sirven para dar soporte y estabilidad. A diferencia de las raíces tabulares, los zancos parecen muletas y con frecuencia son ramificadas, en lugar de tablones gruesos como pudimos ver en las raíces tabulares. Son comunes en plantas que viven en suelos inestables como los de los pantanos y manglares. Algunos ejemplos de raíces fulcreas son las raíces de maíz, sorgo, algunas palmeras y manglés. Raíces estranguladoras. Las raíces estranguladoras aumentan el diámetro efectivo del tronco y así proveen un mayor soporte para la copa del árbol. Es decir, estas raíces refuerzan al tronco y hacen a la planta más estable. Las raíces estranguladoras generalmente no nacen del tronco principal del árbol, sino de ramificaciones de este, e inicialmente cuelgan de dichas ramas a modo de lianas. Solo si durante el desarrollo del árbol estas raíces adventicias hiciesen contacto con el tallo principal, se adherirán al mismo y desarrollarán la apariencia que las caracteriza. Las raíces estranguladoras son un tipo de raíz que permiten el aumento del diámetro efectivo del tronco y así van a proveer un mayor soporte para la copa del árbol. Estas raíces refuerzan el tronco y hacen a la planta más estable. Son comunes en algunas plantas epífitas. Estas raíces, que son aéreas, se desarrollan hacia el suelo, rodeando el tronco de otra planta, que se conoce como planta huésped. A medida que crecen, las raíces estranguladoras promueven el estrangulamiento del tallo del huésped para obtener los productos de fotosíntesis elaborados. De esta manera, las plantas que contienen las raíces estranguladoras se nutren. En general, la planta huésped muere en este proceso por falta de nutrientes. Ejemplos de plantas con raíces estranguladoras tenemos algunas plantas de higos, pájaros carpinteros y aracá. Las raíces estranguladoras generalmente no nacen del tronco principal del árbol, sino de ramificaciones de este que cuelgan de dichas ramas a modo de lianas. Solo si durante el desarrollo del árbol estas raíces adventicias hacen contacto con el tallo principal, se adhieren al mismo y desarrollan la apariencia que las caracteriza. Raíces adherentes. Su función es permitir la adhesión de la planta a diferentes tipos de sustrato que van desde los naturales, como rocas y troncos de otros árboles, a sustratos artificiales, como las paredes de una casa. Las raíces adherentes son raíces de plantas que están adaptadas para sostener partes aéreas.
lo que les va a permitir alcanzar mayor altura y exponer mejor a sus hojas a la acción de los factores físicos como la luz y la humedad. Su función claramente es permitir la adhesión a diferentes tipos de sustrato que van desde sustratos naturales como rocas y troncos de otros árboles. Ejemplos de plantas con raíces adherentes tenemos a la hiedra enamorada del muro. Neumatóforos. Son raíces que crecen para arriba, en contra de la gravedad, es decir, que tienen geotropismo negativo. Adaptadas para llevar a cabo la función respiratoria, se elevan para permitir el intercambio gaseoso. Los neumatóforos son raíces especializadas con geotropismo negativo que crecen fuera de la superficie del agua en suelos empantanados o encharcados. Estas raíces poseen estructuras similares a poros, cuya función es proporcionar aire a las raíces típicas de lugares pantanosos y anegados. Especies hidrofíticas como los manglares presentan neumatóforos, así también como el ciprés calvo y el tupelo. En el caso del manglar rojo, las raíces, además de apoyo, permiten la respiración de la planta. Repasamos. La raíz es la parte de la planta que normalmente se encuentra bajo tierra. Suele tener geotropismo positivo, es decir, que crece en sentido de la gravedad, a diferencia de los tallos de las plantas que tienen geotropismo negativo, crecen en sentido contrario a la gravedad. Las raíces se desarrollan de la radícula del embrión durante la germinación, pero a veces suelen ser adventicias y crecer, por ejemplo, de los nudos de los tallos. Las raíces tienen dos funciones muy importantes: fijación de la planta al suelo y permitir la nutrición de la planta al absorber agua y sales minerales. Como pudimos ver en la clase de hoy, presentan diferentes estrategias adaptativas que permiten a la planta adaptarse a diferentes ambientes. Nos vemos la próxima clase.